Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Un gusto poder saludarles y darles la más cordial bienvenida a este su espacio de Mi alma tiene sed. Un espacio donde a la luz de la palabra somos consolados, exhortados, animados después de las jornadas que hemos afrontado. Posiblemente se está terminando, hay otros que están comenzando, y otros que tienen jornadas mixtas de tarde, noche, seguramente están en algún intermedio, pero tenemos la oportunidad y la bendición de poder compartir en este horario junto con todos nuestros hermanos alrededor del mundo a través de www.radio760online.com y las diferentes plataformas sociales. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos y que el Señor Dios Todopoderoso derrame abundantes bendiciones sobre ustedes, sus familias, sus labores, sus actividades, amados hermanos. Gracias por estar en sintonía. En esta oportunidad, amados hermanos, vamos a continuar hablando del tema del regreso del Señor. Y en esta instancia estamos hablando leyendo, mejor dicho, y estudiando, haciendo algunas reflexiones sobre el libro de Apocalipsis. Y con mucho agrado me permito informarles que hemos llegado ya al capítulo número 19, dándole la gloria y honra al Señor, porque hemos llegado ya a casi la conclusión de la lectura de este libro, donde hemos encontrado unas bendiciones muy preciosas, abundantes, que han enriquecido nuestro entendimiento, nuestro corazón, han permitido que ensanchemos nuestra mente también en nuestro corazón, sobre todo en un libro que es el Señor mismo el autor. Este es un libro que el Señor Jesús escribe, utilizando pues al hermano Juan, al apóstol Juan, como su escriba, como su escritor. El Señor Jesús dictó, él escribió y nos lo trasladó para que juntos, amados hermanos, estudiemos, comprendamos las cosas que van a suceder, las cosas que van a suceder y que concretamente son el juicio que el Señor Jesús va a realizar a su iglesia y el juicio que el Padre Celestial, como juez justo y Dios y Señor de toda la tierra, va a realizar sobre la humanidad. Bueno, amados hermanos, hemos mencionado, y lo vuelvo a hacer para un resumen breve, que para la época tribulacionaria, o mejor dicho, para esta altura del estudio que estamos realizando, hay tres grupos bien diferenciados. Tres grupos que son los que están corriendo la carrera del final de los tiempos. Uno es la iglesia que el Señor Jesucristo adquirió con su sangre. Dos es el pueblo de Israel, la nación que Dios escogió, llamando para ello a Abraham. Y número 3, el mundo, ¿verdad? Aquellos que no tienen una relación con Dios. Los hemos mencionado con anterioridad que los tres grupos esperan un Mesías. ¿Qué es un Mesías? Es un Salvador, es un Redentor. La iglesia sabe que el Mesías ya vino, el ungido, el Cristo, el Mesías, el señalado entre 10,000. De nombre hebreo Yeshua, nombre griego Yeshua, y el nombre en español Jesús, como se ha traducido y se ha transliterado para otros idiomas, a efecto de hacer conocer el nombre de aquel a quien el Padre envió para que nosotros fuéramos salvos a través del sacrificio y la obra que Él realizó.
Entonces, amados hermanos, la iglesia ya sabe, o por lo menos tenemos la noción de que nuestro Salvador ya vino, Él ya realizó la obra y tiene un retorno donde viene por su iglesia. Es lo que se llama el arrebatamiento o la segunda venida o arpazo, el término griego. Israel está esperando un Mesías, según ellos no ha venido, como lo comentamos en su oportunidad. El pueblo de Israel, de acuerdo a las enseñanzas que han recibido por sus maestros, sus instructores, ellos consideran o afirman que el Mesías no ha venido porque el Mesías no tiene que tener ninguna intervención divina. Es así como ellos lo ven, es decir, que el Mesías que ellos esperan no tiene que ser de un origen divino. Ellos esperan a alguien que se levante de la línea de David, y que al igual que David liberte al pueblo de los opresores. Y el mundo, aunque usted no lo crea, está esperando un Mesías. Claro que no le llama de esa manera, ¿verdad? Él lo llama como un líder, un dirigente político, alguien que lo saque de esta situación agónica que el mundo está experimentando, con crisis ecológicas, problemas económicos masivos, guerras, conflictos, luchas, divisiones, racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el mundo espera que se levante un Salvador, alguien que tome el control del gobierno mundial y que logre establecer paz y que logre llevar prosperidad a toda la humanidad, independientemente del territorio en que éste se encuentre, que pueda recibir esa prosperidad, que termine la guerra, que termine la esclavitud. Eso es lo que esperan, hermanos. Obviamente el mundo pues ha inventado también sus caminos, lo que llamamos las religiones, métodos para obtener la paz, algunos prácticas o situaciones ahí invocando algunas costumbres antiguas, pero, amados hermanos, el camino, el único camino es el Señor Jesús. Solo por medio de Él se llega al Padre, solo por medio de Él se obtiene la salvación y el perdón de los pecados. Así que en esta faceta, amados hermanos, habemos tres grupos. Y aún dentro de la iglesia se van a detectar por lo menos tres grupos a los que el Señor le ha puesto: los llamados, los escogidos y los fieles. Entonces, amados hermanos, aún para el arrebatamiento los fieles van a alcanzar la misericordia. Los llamados y los escogidos, pues como su nombre lo indica, pueden ser llamados, pero si no crecen a fieles, si no llegan a la estatura de fieles, se quedan. Y los escogidos pues también tienen que esforzarse, amados hermanos, por conseguir la estatura o la categoría de fieles, ¿verdad? El fiel es aquel que sabe que le tiene que servir al Señor con todo su corazón, que lo busca, que lo anhela, que lo desea, que lo honra con sus acciones, amados hermanos, y que aunque no se encuentre ante la mirada de un pastor, un líder, un anciano, un apóstol, un profeta, obedece los mandamientos, preceptos y enseñanzas del Señor, mientras que otros, pues, como hay un dicho que lo dice, que a ojo del amo engorda el ganado, pues son aquellos que actúan como cristianos frente a un pastor, frente a alguien que tiene autoridad en una congregación, pero su vida fuera del ámbito de la iglesia, del templo, es contraria a lo que establece los mandatos, preceptos y enseñanzas que el Señor ha dado. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener ese cuidado de ser llamados, de ser o tener, mejor dicho, la estatura de fiel, para que cuando el arrebatamiento ocurra, el arpazo, podamos estar con nuestro Señor por la eternidad. Bueno, en algún momento tendremos que estudiar lo que es el Bimá de Cristo, vamos hermanos, para tenerlo claro. Es exclusivo para la iglesia. Ahí no va a participar nadie que sea ajeno a la iglesia. Alguien que tenga religión, alguien que considere que es buena persona, alguien que hace buenas obras, aquel que
ayuda, pero no tiene una convicción de que Jesús es su Salvador, amados hermanos, no va a comparecer ahí. Única y exclusivamente aquellos que han reconocido al Señor como Salvador, como Señor, ellos son los que van a comparecer. Entonces, amados hermanos, estamos ahorita arribando al capítulo número 19. Antes de comenzar, yo solo quisiera retomar que en el capítulo 18, verso número 23, creo yo que lo vimos, sí, en el capítulo 18, verso 23, la Biblia Reina Valera 60 menciona esta frase. Menciona una frase que al traducirla o llevarla, mejor dicho, en la palabra que aparece es hechicerías, pero al llevar esta palabra al griego habla de un término que se llama farmakeia. Y farmakeia se refiere también a todas aquellas entidades que comercian con narcóticos o con medicinas procesadas, drogas controladas. Hablábamos de eso brevemente. Amados hermanos, les mencionaba, no con el fin de asustarnos, pero sí con el fin de prevenirlos, de que mucha de del avance, mejor dicho, que la ciencia ha tenido, y específicamente toda el área farmacéutica, porque también farmakeia de esa palabra se debía farmacia o farmacéutica, farmacéutico, que son aquellos que se dedican a hacer mezclas de drogas, ¿verdad? Que todo medicamento es una droga al final, amados hermanos, y que en base a cierta formulación, con cierto grado de pureza, pueden tener efectos medicinales en el cuerpo de las personas y también de los animales, ¿verdad? También vemos pues que esta industria farmacéutica, vamos a ver, también se ha dedicado a la fabricación de vitaminas y en algunos casos también lo que se refiere a las drogas controladas o químicos o drogas químicas también se han utilizado para la mejora de los cultivos a través de la aplicación de ciertos líquidos o ciertos abonos, como se llaman, granulados, que se aplican en los cultivos y que ayudan al desarrollo de los mismos. También pues, hay desarrollo de vitaminas y de algunos alimentos que han sido modificados genéticamente con el fin de ayudar a la humanidad según el fin primordial que se ha promulgado. Sin embargo, amados hermanos, por esta manipulación algunos han sido afectados, ¿verdad? Hay muchas enfermedades nuevas que han surgido, amados hermanos. Algunos le han atribuido a los alimentos modificados genéticamente el desarrollo de algunas enfermedades que tienen como fin disminuir la población. Uno de los temores, o mejor dicho, uno de los principios o postulados que el nuevo orden mundial, que es un término que hoy estoy mencionando, amados hermanos, pero que ya tiene historia, porque el nuevo orden mundial se ha venido hablando del mismo desde el siglo XV, XVI. Y el nuevo orden mundial tiene como propósito precisamente, o mejor dicho, el significado de sus siglas es ordenar al mundo. ¿En qué sentido? En que tengan un solo idioma, que tengan una sola creencia, que tengan una sola moneda, que tengan una sola economía, que precisamente las personas tengan cierto nivel de desarrollo que sea controlado, que precisamente los recursos que en este planeta existan sean los necesarios para alimentar a cierto número de población, más que este número de población no se incremente para que los recursos alcancen y duren más tiempo. La humanidad, amados hermanos, se ha multiplicado extraordinariamente. Se calcula que al siglo, o mejor dicho, al año en el que estamos, ya hay más de 8,000 millones de habitantes en toda la Tierra.
Sin embargo, amados hermanos, los recursos alimenticios, hídricos, de aire, así como oportunidades de trabajo y de desarrollo, han ido menguando. Se están haciendo insuficientes para el sostenimiento de la humanidad. Entonces, esta organización o grupo que se ha puesto como fin implementar o implantar en el mundo algo que se llama el nuevo orden mundial, es precisamente uno, que los recursos sean bien administrados. Para ello se ha propuesto que la población a nivel mundial debe de tener cierto número de personas, por lo que se hace necesario exterminar o liquidar o disminuir de alguna manera el grupo habitacional, el grupo de personas que ocupan espacio en este mundo. Entonces, amados hermanos, aunque algunos los consideran teorías conspirativas, es decir, o cuentos o formas de atemorizar a la humanidad, efectivamente siempre se ha pensado que la manera más efectiva de mantener los recursos, el agua, el aire, los alimentos sobre todo, y que las personas puedan tener una vida buena, una vida de desarrollo, una vida de prosperidad, es disminuyendo la cantidad de personas. Y para ello, amados hermanos, en algunos casos se han diseñado plagas, enfermedades que afecten a ciertos grupos étnicos o a ciertas características de los seres humanos, por ejemplo, a los seres humanos que tienen algún mal congénito, a algunas personas que ya tal vez son ancianas o adultos mayores, algunas personas que no tienen buena nutrición, a efecto de que este grupo de personas muera, y pues al disminuir la cantidad de personas, los recursos pues tienen que tener mayor abundancia o mayor proporción para los que quedan. Esa es la teoría que ellos manejan. También se ha propuesto, amados hermanos, pues el tener una sola moneda para evitar los conflictos de las inflaciones o deflaciones que sufren los países derivado a los tipos de cambio, ¿verdad? Ustedes saben que las monedas tienen que tener cierto respaldo. Cuando este respaldo disminuye, pues los tipos de cambio aumentan. Y por ejemplo, en el caso de nuestro país, el tipo de cambio está a 7.90 más o menos, o en promedio en relación al dólar. Es decir, que por cada dólar, para nosotros tener un dólar, tenemos que gastar 7 quetzales con 90 centavos. Mientras que hay otros países cuyo tipo de cambio está al doble o al triple, o inclusive algunos tipos de cambio algo desproporcionados, pero que lo que nos dicen es que el poder adquisitivo de esa moneda ha disminuido, y muchas de las operaciones, amados hermanos, de compra y venta, aunque usted no lo crea, se realizan en moneda extranjera. La compra de materias primas, la compra de algunos alimentos que no producen los países, pero que sí se encuentran, porque algunos los importan y los ponen a disposición de las personas para que los consuman, se deben de pagar en moneda extranjera, en dólar, generalmente. Entonces, ese tipo de cambios a algunas economías las ha empobrecido, a algunas economías las ha dañado. Entonces, el nuevo orden mundial lo que propone es que exista una sola moneda. Por eso es que ha cobrado auge, amados hermanos, la implementación de algunas monedas de ahora con la tecnología, de monedas virtuales o monedas electrónicas, ¿verdad? Eso quiere decir que usted ya no tiene ni billetes, ni monedas, ni cheques, ni el manejo de ningún tipo de efectivo, o es poco el efectivo que usted utiliza, porque todas las demás operaciones usted las puede realizar, mejor dicho, a través de procesos electrónicos, a través de páginas de internet, a través de aplicaciones que usted puede instalar en su teléfono y que le permiten realizar todo ese tipo de actividades. El nuevo orden mundial también está proponiendo que exista, pues, uniformidad. Algunos pues han dicho que si este grupo de personas del nuevo orden mundial son los que pretenden implementar un grupo de personas o cierta raza que sea la que prevalezca
y que es la que debe de tener el control y la autoridad sobre el resto. El nuevo orden mundial, amados hermanos, también ha abogado pues para que haya control de la natalidad, es decir, de los nacimientos, para que cada persona pues obviamente solo pueda tener un número de hijos a los cuales pueda darles una buena vida, una vida próspera o una vida de desarrollo. Entonces, amados hermanos, derivado a todos estos principios de ese grupo de personas, algunos que son públicos, otros que son ocultos, ¿verdad? Porque se supone que es una sociedad que existe en la teoría, pero que en la práctica cuesta identificar. Este es el grupo de personas que está tratando de alguna manera de dirigir los destinos del mundo, a veces en la luz pública y otras veces a oscuras. También es parte del sistema babilónico que estuvimos platicando, amados hermanos, en los programas anteriores. Este grupo de personas, en algunos casos, se ha rumorado, se ha propuesto que son los que controlan, que tienen el poder real tanto en la economía, en las finanzas, en los gobiernos, en el área política, en el área armamentista y en el área médica, ¿verdad, vamos hermanos? Porque algunos medicamentos, yo lo menciono derivado de que hechicerías, que es igual a farmaqueia en griego, y farmaqueia habla de farmacéuticos, drogas y derivados de todo ello. Pues, amados hermanos, este grupo también ha ordenado que a través de la medicina, que a través de las prácticas estas de la venta de drogas controladas, de alguna manera puedan tener efectos positivos en cierto grupo de personas con ciertas características. Sin embargo, este medicamento aplicado a otra persona que no tiene esas mismas características le puede causar daño o le puede causar complicaciones, y obviamente, amados hermanos, es una forma de controlar la cantidad de personas que hay en el mundo. De hecho, amados hermanos, se pensó y existe ese pensamiento aún. Algunos le llaman conspiración, otros le llaman cuentos, otros le llaman teorías del caos, pero se ha llegado a pensar que inclusive la pandemia que se vive aún, porque no ha sido oficialmente terminada, amados hermanos, la del COVID-19 o coronavirus, SARS-CoV-19, ese virus que ha afectado a muchas personas, se ha presumido que es con el fin de poder tener un dominio, un control absoluto sobre la población restante. En algunos países, este virus ha causado bajas sensibles, es decir, bajas que se pueden cuantificar. En algunos países disminuyendo así su población, y con obviamente esa disminución de personas hay más disposición de alimento. Eso es lo que se ha llegado a pensar. Cierto o no, es importante que usted lo sepa, vamos hermanos, con el fin de que nosotros oremos, como les mencionaba al final de este programa, que oremos constantemente para que Dios bendiga lo que estamos consumiendo, que verdaderamente lo haga efectivo el Señor, el hecho de que podamos recibir esa bendición, de que todo aquello que consumamos sea santificado, sea purificado y sea de provecho para nuestro cuerpo, y no vayamos a ser parte de la estadística de personas que pasan a formar parte de las filas inactivas de la humanidad. Entonces, amados hermanos, habiéndoles mencionado esto, que considero puede servir en algún momento, como le digo, escúchelo, analícelo, medítelo. Si usted considera que vale la pena, profúndeselo. Si usted considera que pues hay equivocación en la información que le comparto, deséchela, amados hermanos. Y siempre, eso sí es una recomendación para todos nosotros, que estemos orando y pidiéndole al Señor que su bendito Espíritu Santo nos ilumine
para que al estudiar, para que leer, estudiar, meditar, reflexionar sobre el libro de Apocalipsis recibamos la perspectiva correcta y el sentido que el Señor quiere darle a su palabra, a fin de que nosotros seamos edificados, bendecidos, pero sobre todo que no seamos ignorantes de los eventos que van a ocurrir. En los programas anteriores también, amados hermanos, les he dicho que el libro de Apocalipsis es uno de los libros donde la profecía, hermanos, mucha profecía, encuentra su cumplimiento o encuentra alguna manera de recordatorio. Hemos visto a lo largo de su lectura que libros como el de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Joel, los evangelios vienen a hacer eco en este libro. Cuando encontramos lo que se llaman referencias cruzadas o referencias para búsqueda y lectura, vamos, hermanos, que algunas Biblias están proporcionando. Eso nos ayuda a entender, amados hermanos, que la palabra del Señor ha tenido ataque desde hace un buen tiempo. Y que seguramente muchas personas se dieron ante esos ataques. Hoy, amados hermanos, pues vamos a continuar con la lectura del capítulo 19. Recordándole, amados hermanos, que estemos orando por la lectura de este libro para que el Señor nos dé su adecuada interpretación. Y dos, amados hermanos, pedir para que el Señor abra nuestro entendimiento, seamos edificados, seamos bendecidos. Y tres, amados hermanos, que aquellas personas que de alguna manera no son creyentes, no comparten, o que de alguna forma han sentido marginados, puedan continuamente ser ayudados, bendecidos por Dios para conocer y entender este libro. No podemos ser ignorantes de este libro, hermanos, aunque nosotros no vamos a pasarlo. Si somos verdaderamente arrebatados por el Señor y somos hallados por fieles, no vamos a hallar este libro en el camino. Es decir, las situaciones que se van a vivir en este libro no las vamos a afrontar, pero si usted desea afrontarlas, usted considera que su compromiso con el Señor no está debidamente fundamentado y usted considera que no puede hacerlo, está perdiendo su tiempo, déjeme decirle, amados hermanos, que entonces todo lo que está aquí se va a cumplir, se va a materializar en usted. Y definitivamente, amados hermanos, no podemos arriesgarnos a tal punto de perder la eternidad con Dios por seguir en nuestra necesidad de vivir en el pecado y alejados de Dios. Bueno, capítulo número 19, vamos a leerlo. Vamos a leer la nueva versión internacional, la que voy a leer en esta oportunidad, por la sencillez y claridad con la que se está expresando el mensaje. Sin embargo, amados hermanos, usted puede tomar la Biblia de su preferencia, leerla, tomar las anotaciones, como le digo, que le correspondan, las que usted considere que son funcionales para su vida. Y pues la invitación está abierta, amados hermanos, para que usted nos haga llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus aportes a Radio 760. Usted puede escribir en la sección de comentarios de los videos de YouTube, en la sección de comentarios de Facebook, si es que usted nos está escuchando a través de estas plataformas sociales, o bien llamar a los teléfonos en horario de oficina 24 37 59 59 o 4709 3785, donde gustosamente recibiremos su comunicación, o bien agregarnos a su teléfono en la sección de sus contactos para que posteriormente a través de la aplicación WhatsApp usted nos pueda escribir al 4709 3785 y nos haga llegar sus aportes respecto al estudio del libro de Apocalipsis que estamos realizando. Serán bienvenidos, amados hermanos, serán de bendición poder compartir con ustedes lo que Dios les ha dado. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Nuevamente hago la aclaración que voy a leer en esta oportunidad la nueva versión internacional. Dice
capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Después de esto oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba: Aleluya. La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la famosa prostituta, que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ellos. Y volvieron a exclamar: Aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y dijeron: Amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: Alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor les sirven. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: Aleluya. Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijemos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Bueno, vamos a detenernos allá en la lectura. Hemos avanzado hasta el versículo número 8. Si usted se da cuenta, amados hermanos, este es un canto de alabanza. Lo que Juan nos está describiendo que observó es el momento en que toda la creación le rinde alabanza a Dios. Hemos mencionado desde el inicio, amados hermanos, que en el libro de Apocalipsis encontramos secciones de alabanza, secciones de cántico. Hablamos en su momento del cántico de Moisés, hablamos en su momento del cántico de Cordero que se menciona aquí en Apocalipsis. Hemos hablado de la adoración celestial, de cómo los 4 seres vivientes y los 24 ancianos constantemente adoran a Dios, ¿verdad? Y cómo la multitud angélica que está alrededor del trono de Dios adora. Pero también hemos escuchado cómo aquellos que vamos a alcanzar, ¿verdad? Porque ese es el anhelo en nuestro corazón, la oportunidad de que el Señor nos traslade al cielo sin ver muerte, en ese arpazo, en ese rapto que el Señor va a realizar en la iglesia, y vamos también a unirnos a entonar esos cantos celestiales que adoran al Dios Todopoderoso, al Cordero de Dios y sin lugar a dudas también al bendito Espíritu Santo, porque nosotros, amados hermanos, tenemos un Dios, uno, un solo Dios, el Dios único y verdadero, pero que se manifiesta en 3 personalidades distintas, como lo es la de Dios el Padre, que también es el Señor juez de la tierra, la del Hijo, que es el heredero de todas las cosas, el Redentor, el Salvador, y el Espíritu Santo, que es el Paracletos, el Consolador, el que ha sido dejado para guiar a la iglesia, para dirigir a la iglesia, para interceder por ella, para que nosotros, amados hermanos, nos recordemos de todas las enseñanzas que el Señor ha dado y que sea el guía en este trayecto en lo que nosotros llegamos al cielo, ¿verdad? Él es el delegado, es el que tiene la autoridad en este momento y que es el que nos pastorea, amados hermanos, hasta que nosotros arribemos, amados hermanos, al cielo, que es nuestro lugar de destino final, ¿verdad? En mi apreciación particular, amados hermanos, lo he mencionado en varias ocasiones y lo vuelvo a hacer ahora, aunque algunos debaten estas ideas, amados hermanos, y algunos se han atrevido a, de alguna manera, a negar este hecho. De acuerdo a algunos pasajes de la Escritura, yo veo que nuestro principio no está en la tierra, nuestro principio está en los cielos.
y nuestro destino está en los cielos, en la eternidad. Nosotros vamos de eternidad a eternidad, pero por disposición divina tenemos que pasar por este paréntesis o por este periodo de tiempo en este intermedio que se llama tierra, donde nosotros pues tenemos esa oportunidad de reconocer que fuimos enseñados por el Padre, venimos al Hijo, el Hijo nos perdona nuestros pecados al aceptarlo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos pastorea y nos conduce en el trayecto para que cuando regresemos al Padre nuestro corazón esté purificado y limpio de todo pecado, de toda maldad. Así es como yo lo veo. Algunos dicen que no, ¿verdad? Algunos dicen que la predestinación y la eternidad pasada no existen, ¿verdad? Solo la eternidad con Dios, es decir, solo Dios es la eternidad, digamos, la primera eternidad, y que por eso las personas van a tener la oportunidad de optar a estar una eternidad con Dios o una eternidad lejos de Dios, pero no hay término intermedio, ¿no? Eso sí, es claro que no hay término intermedio, no es que usted va a estar en el purgatorio o en algún lugar donde usted espera que el Señor a ver si le concede el perdón y lo saca de ahí, y usted sube al cielo o desciende al infierno. Ese tipo de situación no existe. El Señor es muy claro, es muy directo al hablar y solo ofrece dos destinos: con Él o lejos de Él. Usted decide. Con Él, usted va a estar en la eternidad en los cielos con Él. Lejos de Él va a estar usted en el lago de fuego junto con el dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás y la bestia, el falso profeta, y todos aquellos que han optado por estar lejos del Señor en el lago de fuego. Así que así de claro es nuestro Dios. Y amados hermanos, vemos en este canto pues de exaltación que nuestro deber es alabar a Dios, adorar a Dios. La alabanza no es solo cantar, amados hermanos, no. La alabanza ya es una manifestación de lo que hay en nuestro corazón, nuestra gratitud hacia Dios, lo que Él significa para nosotros debe de salir de lo más profundo del corazón y obviamente se manifiesta en los labios a través de una entonación de un canto. Si usted tiene esa bendición de tener una voz privilegiada para poder dirigir los cantos hacia Dios, pues qué bendición. Pero si usted no tiene ese privilegio, pero sí puede alabar y adorar junto con la multitud, vamos a más en esos coros de personas para que al final exaltemos y alabemos a Dios, pues hagámoslo. Pero también, amados hermanos, la adoración, la alabanza a Dios se manifiesta en nuestras vidas, debe cobrar vida en nuestra vida. Todo lo que hemos escuchado acerca de nuestro Señor, de su obra redentora, de su obra salvadora, todo ello debemos de manifestarlo, ¿verdad? De vivirlo, de darlo a conocer al mundo entero a través de nuestra vida. Entonces, amados hermanos, obviamente en la eternidad vamos a alabar a Dios. Algunos pues se burlan de esto y piensan que aburrida va a ser la eternidad porque solo vamos a estar cantándole a Dios, pero no, vamos a vernos en la eternidad, hay muchas cosas que hacer y la alabanza pues va a ocupar un papel importante, pero el Señor nos deja ver en su palabra que hay muchas otras actividades que se van a realizar estando ahí con Él. Así que, amados hermanos, démosle la gloria al Señor en todo lo que hagamos. Y bueno, esta alabanza se levanta porque Dios ejecuta sus juicios. Amados hermanos, Dios es paciente. Una de las virtudes que creo yo más le admiro a Dios, de las que más me deja asombrados, es la paciencia que Dios tiene. Porque nosotros muchas veces fallamos recurrentemente ante Dios. Con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras miradas, con nuestros pensamientos. Y obviamente, amados hermanos, muchas veces tenemos ya en claro que es el pecado y sin embargo lo seguimos cometiendo, ¿verdad? Algunas veces de manera intencional, otras veces sin querer, pero pecamos, ese es el punto. Y Dios no ejecuta un juicio inmediato, porque si Dios actuara como algunos piensan o como algunos lo pintan o algunos anuncian a Dios que Dios está en el cielo
con un garrote en la mano, con un cincho en la mano, con una vara en la mano, y que cuando usted falla, peca, miente, engaña, tiene un mal pensamiento, o hizo una mala mirada, se peleó con la esposa, regañó a uno de sus hijos, llegó tarde al trabajo, Dios le deja caer un barregonazo, más o menos. Yo creo que muchos ya no estaríamos en esta tierra, ¿no? Ya hace tiempo nos hubiéramos ido, porque Dios actuaría inmediatamente, pero no, Dios nos da, por medio de su paciencia, más o menos da la oportunidad de podernos arrepentir, alcanzar su perdón, alcanzar su gracia, alcanzar su favor, y precisamente entender todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios no nos desecha a la primera, como muchas personas, como muchos seres humanos hacen, ¿verdad? Personas que le dan una instrucción, le dan una orden, le dan una tarea que realizar, y usted se equivoca, falla, y obviamente por ese falla, por esa equivocación, hay consecuencias negativas, pues obviamente los desecha. Los trabajos serían el ejemplo de eso, ¿no? Usted lo contratan para hacer pan y usted en lugar de hacer pan hace tortillas, pues obviamente lo despiden, ¿no? Porque no lo contrataron para eso. Pues Dios, amados hermanos, nos da esa oportunidad constantemente, nos muestra su paciencia en que no ejecuta su juicio, pero llega un momento en que ese juicio se tiene que ejecutar. Hay un tiempo para todas las cosas. Dios nos lo muestra en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Yo le invito a que leamos la Biblia, ¿verdad, hermanos? Esa ha sido siempre mi invitación, mi exhortación. Leamos la Biblia, leamos la palabra que Dios nos ha dejado. Y vemos que se ha destinado un tiempo para todas las cosas, ¿no? Toda actividad en la tierra tiene un tiempo. Y Dios, pues obviamente tiene un tiempo de paciencia, pero también tiene un tiempo de juicio. Y precisamente el Apocalipsis nos habla de ese juicio que Dios va a ejecutar. Y amados hermanos, no podemos ser ignorantes respecto a lo que Dios va a hacer. Yo creo que todos lo tenemos claro, lo que pasa es que a veces nos da miedo expresarlo o saberlo, así como usted, si es padre de familia o si es hijo, se da cuenta que también su padre tiene cierto grado de paciencia. Algunas veces se ejecuta un juicio de manera inmediata, otras veces las acciones no ameritan un castigo, pero sí una reprimenda, que son diferentes. Pero ya en determinado momento, alguna acción repetitiva que usted realiza, cuyas consecuencias no son buenas, sino que son malas, son dañinas, afectan, pues, definitivamente nuestro Padre Celestial tiene que corregirlas y nos tiene que castigar. Bueno, el juicio de Dios es eso. La paciencia de Dios tiene un límite también, amados hermanos, y todos aquellos que han sido renuentes, se han negado, han sido necios en no aceptar el llamado que Dios realiza y en ordenar su vida, porque realmente lo que Dios quiere es que nosotros apeguemos nuestra vida, amados hermanos, al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando Dios creó la humanidad, la creó con un plan, con un propósito. No la creó al azar. No la creó porque se sentía aburrido y bueno, a ver qué sale ahora, voy a crear al hombre, a ver qué pasa con él. O quiero a alguien que me esté dando problemas y entonces voy a crear al hombre. No, Dios no pensaba de esa manera, ¿no? Dios, cuando decidió crear y crear esos espacios donde estamos ahora, por ejemplo la humanidad en esta tierra con un ecosistema y donde hay una cantidad increíble, amados hermanos, de seres, algunos macroscópicos, es decir, que los podemos ver con nuestros ojos, y otros microscópicos que necesitamos de instrumentos que nos ayuden a poderlos visualizar. Es increíble la cantidad de virus, de bacterias, de especies de animales, tanto aéreos, marítimos, terrestres, plantas, que hay en el mundo, amados hermanos, y que son creación de Dios. Y el mismo ser humano, todo lo que Dios ha puesto dentro de nosotros, en nuestro cuerpo, para que este funcione y para que nosotros podamos ver, hablar, oír, pensar, actuar. Increíble la cantidad de cosas que Dios puso en un ser humano.
Entonces, amados hermanos, Dios desea que nosotros ordenemos nuestra vida. Por eso deja su palabra, por eso hay personas que la están pregonando constantemente. Nosotros mismos, a través de la oración, siempre podemos ir y buscar cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque Dios es un Dios que escucha, es un Dios que responde, es un Dios que habla, es un Dios que actúa, es el Dios viviente, amados hermanos. No podemos dejarnos llevar por los pensamientos religiosos que nos ahorían a pensar de que pues, Dios es un ser eterno que está por ahí, que de vez en cuando pues tal vez nos atienda o no nos atiende, que nos ignora, que nos olvida, que nos desecha, ¿no? No, es un objeto inanimado que tiene forma humana en algunos casos, pero que no actúa, que no habla, que no hace, amados hermanos. No, nosotros tenemos al Dios vivo, un Dios viviente. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, no fue creado a imagen y semejanza de otra cosa. Entonces, amados hermanos, ese tiempo de juicio llega cuando nosotros hemos optado por no obedecerle, por no someternos a él, ya sea porque nos influyeron, porque nosotros mismos decidimos en algún momento decir, no, yo no voy a creer en esas situaciones de mi abuela, de mi tío, de mi primo, o lo que predica fulano, lo que predica mengano, lo que dice perencejo, ¿no? O lo que dice el padre X, el padre Y, el elder X, el elder Z, o como se les llame, amados hermanos, sino optaron por decisión propia no someterse. Pues obviamente todo eso va a tener una consecuencia, amados hermanos. Toda acción, ese es un principio que existe, toda acción que se realice tiene una consecuencia, positiva o negativa. Esa es la realidad. El Señor no actúa en términos medios, para Dios no hay términos medios, amados hermanos, y creo que tampoco para el ser humano. El ser humano a veces lo que quiere es justificantes y por eso pone entre el blanco y el negro, dice que hay grises, escalas de grises o claros oscuros, y ahí en ese intermedio que hay que quiere justificar su conducta. Pero, amados hermanos, no nos engañemos, o es sí o es no, o es bueno o es malo, simple, no existe otra cosa. Entonces, ese tiempo de juicio va a llegar. Y precisamente, amados hermanos, ya leímos en varios capítulos, desde el capítulo 6, donde se habla de los sellos, la serie de juicios que se ejecutan en series de 7 sobre la tierra, sobre las aguas y sobre la humanidad, incluyendo pues también el cosmos, desde las estrellas, los planetas, etcétera, ¿verdad? Y cómo estos van incrementando en su grado de daño, ¿verdad? Van incrementando en su severidad, mejor. Vimos los sellos, vimos las trompetas, las copas, y hay una que está oculta, amados hermanos, que es la de los truenos, que ya como lo leímos es algo que Dios va a revelar en su momento, amados hermanos. Qué tan terrible será que nos lo reservaron para los que atraviesen esta época de la tribulación y la gran tribulación. Entonces, en el capítulo 18 incluso ya vimos el juicio que Dios ejecuta sobre Babilonia, ese sistema del cual platicamos. Tal vez no alargué mucho en la extensión, pero yo le hago la invitación para que usted repase esos temas y usted vaya y profundice sobre las áreas que ahí se mencionaron, para que usted vea la severidad del juicio que Dios hace contra ese sistema. Ya insisto y quiero recalcarlo, que no es sobre un país, no es sobre un territorio, no es sobre una nación, es sobre un sistema que se ha infiltrado en toda la humanidad, en todas las áreas. Y aquí lo que más quisiera destacar, amados hermanos, aunque tengo que hablar mucho de la alabanza, no quisiera alargarme ya más en eso. El punto, amados hermanos, primordial es que todos adoran a Dios que está sentado en el trono. O sea, el control de todas las cosas. Lo que nos quiere dejar esta porción de los primeros 8 versos del capítulo 19 que hemos leído es que Dios está en control de toda la situación. Dios tiene el control desde el principio, Dios tiene el control hasta el final. No son una serie de actos furtivos, no son una serie de eventos que a Dios se le salieron de las manos y que por eso ahora nos parece hasta injusto que Dios
quiera actuar de una manera tan severa y tan fuerte sobre la humanidad, corrigiendo algo que Él permitió que se desviase, no, bajo ningún punto de vista, no, que se desvió fue la humanidad, no Dios. Y a pesar de que la humanidad se desvió, a pesar de que la humanidad falló, Dios siempre brinda, porque lo sigue haciendo hasta el día de hoy, y brindará mientras exista este tiempo de misericordia, este tiempo de gracia, de favor, la oportunidad para que nosotros nos volvamos a Él y nos arrepintamos y sigamos el llamado, el propósito que Él nos ha realizado. Entonces, amados hermanos, y en el versículo 9, pues obviamente Juan está teniendo una visión. Ya vimos que Juan fue llevado al cielo, tuvo un tiempo en el cielo, vio varias visiones, luego fue llevado al desierto, luego fue llevado a las aguas para ver ciertas visiones que hemos leído en los capítulos anteriores. Y pues él está teniendo una visión en este momento. Otra visión de la adoración celestial después de ejecutado el juicio de Babilonia. Y dice aquí, el ángel me dijo, escribe. Miren lo que le dan la orden a Juan. Escribe. Dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Entonces, amados hermanos, cuando vemos este versículo, muchas Biblias nos recuerdan una de las parábolas que Jesús enseñó. Capítulo 14 del libro de Lucas, o del Evangelio según Lucas. Capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Aunque hay otra parábola que es similar, pero en esta, amados hermanos, lo que se nos está recordando es la insistencia, o mejor dicho, la invitación que Dios realizó, el menosprecio que la humanidad también realizó, que en este caso está siendo claro el Señor que la invitación primero se la giró al pueblo de Israel y luego se la giró ya a toda la gentilidad, a todos los que no teníamos pacto. Entonces en el capítulo 14, versículo 15 al 24, el Señor nos recuerda una parábola. Yo la voy a leer y con esto voy a terminar, nada más porque pues aquí tenemos mucho que hablar, ¿verdad? Pero fíjese que la frase del ángel es: dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. O sea, Dios está cumpliendo su propósito. Entonces algunos, amados hermanos, piensan que las parábolas son invenciones, ¿verdad? Son cuentos. Algunos así lo piensan. Algunos a veces no tienen el concepto claro de lo que es una parábola. Pero una parábola, en palabras sencillas, amados hermanos, es una enseñanza donde Dios mismo utiliza términos terrenales, es decir, términos que podemos comprender, para dejarnos una enseñanza de las cosas que ocurren en el cielo, ¿verdad? Es una enseñanza así clara, profunda y sencilla en cosas que nosotros entendemos y manejamos para comprender situaciones celestiales. Así, en pocas palabras, sería una parábola. Entonces, amados hermanos, dice aquí, capítulo 14, vuelvo a insistir, verso 15 del Evangelio de Lucas, dice: al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Porque Dios estaba hablando, amados hermanos, el Señor Jesús estaba enseñando sobre una cena que se va a dar, ¿verdad? Una celebración, una comida, ¿verdad? Y entonces esta persona entiende y comprende que no está hablando de un evento que tiene que ocurrir aquí en la tierra, sino de algo que va a ocurrir en los cielos. Y él por eso dice, esta persona se levantó y dice: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le contestó, y de aquí comienza la enseñanza: cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirle a los invitados: vengan, porque ya todo está listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a ver. Te ruego que me disculpes. Otro adujo:
acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo: sal deprisa a las plazas y a las calles. Sal deprisa por las plazas y los callejones, del pueblo, y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió: ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Entonces, amados hermanos, en esta parábola que hemos leído, y la traigo a colación por lo que hemos leído del capítulo 19, verso 9, donde el ángel le dice: escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero, y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. Es porque nos recuerda esta enseñanza que Jesús realizó. Y en esta parábola que hemos leído, pues Jesús está explicando, le está enseñando en breve el plan de salvación que él efectuó. Porque Dios prometió el Mesías, prometió al Salvador, prometió al ungido, se lo prometió a Israel. Israel fue el primero en recibir el mensaje del reino de Dios. Jesús nació ahí. Jesús creció ahí. Jesús desarrolló su ministerio en Israel, es algo que nosotros no podemos negar, por más berrinche que hagamos, y aunque nosotros tratemos de negar las raíces hebreas de Jesús, ese ministerio que él desarrolló en Israel, entre su pueblo, entre los judíos y entre las 12 tribus de Israel, cumpliendo así el pacto que Dios había hecho con Abraham, él realizó su ministerio ahí. Pero resulta, amados hermanos, que este grupo de personas no recibió el mensaje. No lo recibió. Fueron pocos los que lo hicieron. Jesús puso el ejemplo de que las prostitutas, los pobres, los ciegos, los mancos, pobres, que fueron los que recibieron con mucho gozo, con mucha alegría el mensaje, fueron los que le recibieron en el corazón. Pero los ricos, los sacerdotes, las autoridades que Israel tenía en aquel momento, los destacados, los que consideraban que no tenían ninguna necesidad, no lo recibieron. Entonces, amados hermanos, ese es el resumen del mensaje que les está haciendo. Y después, como ellos no se sintieron dignos o no quisieron recibir el mensaje, pues Dios nos dio la oportunidad a nosotros, a los gentiles, a los que no teníamos pacto. Y es por ello que nosotros estamos aquí y tenemos esa oportunidad, esa bendición de poder acudir al banquete celestial. Fíjese que aquí, pues obviamente el Señor preparó un banquete, una cena, una cena de gala, si usted me puede utilizar ese término, y mandó a invitar a los otros. Pero fíjese que cada uno empezó a excusarse, amados. Y como cierto pastor lo mencionó en alguna ocasión, pues la verdad es que a nosotros, amados hermanos, nos deja con la boca abierta el hecho de que, si bien el Señor había organizado una cena, las excusas o los argumentos de esas personas fueron muy pobres. La verdad que nos debería dar pena que a veces nosotros nos excusamos al llamado de Dios, porque el Dios preparó ese gran banquete y dice que al primero le dijo: vengan porque ya todo está listo. Pero dice que todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a ver. Este se afanó por los bienes terrenales, por tener propiedades, por tener sus inversiones en bienes y raíces. Y le manda a decir al Señor: mira, Señor, lo que pasa es que compré nuevas propiedades y prefiero irlas a ver que ir a compartir contigo. Entonces, amados hermanos, la pregunta es: ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestras prioridades? ¿Nuestra prioridad está con Dios o no está con Dios? Así de simple.
¿Por qué esta persona no se puso a pensar, bueno, mañana noche voy a compartir con Dios, con mi Padre, con el que me da todas las cosas, el que me ha bendecido para tener todo lo que tengo? Y mañana iré al viaje, o pasado haré el viaje e iré a ver lo que compré. Pero él no, él dijo, no voy. Y aunque tal vez no fuera a viajar esa noche, sino que fuera a hacerlo tal vez hasta entre 2 días o 3, él prefirió cancelar el tener comunión con Dios. El otro también le dijo lo mismo. Bueno, algo parecido. Acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a comprarlas. Te ruego que me disculpes, ¿verdad? O sea, yo tengo que ver esa mi empresa que tiene que producir, y que yo la utilizo para producción, para producir ganancias, ya sea para mí o para alguien. Y yo tengo que irla a probar. Hermano, ir a probar una yunta de bueyes en la noche. En ese tiempo ni energía eléctrica había. No había lámparas. O sea, las lámparas eran unipersonales. Yo salía con su velita, su lámpara de aceite, pero apenas alumbraba su camino. No habían lámparas, linternas como hoy hay. No habían generadores porque se llevaran luces y iluminar todo el terreno y poder trabajar de noche como hoy ocurre. No estaban esas modernidades. Entonces, en otras palabras, también le está diciendo, mira, mis negocios están antes que tú. Dice, yo voy a ir a estar allá contigo, pero no voy a ganar nada. ¿No? Yo prefiero mejor ir a ganar algo que estar contigo. ¿Dónde están nuestras prioridades? Y el otro dijo, bueno, pues yo me acabo de casar. Y dice aquí esa traducción, que es la nueva versión internacional, el otro alegó, es que me acabo de casar. Y tal vez no se había casado, ¿no? Porque creo yo que cualquiera con sentido común hubiera dicho, bueno, esta es la oportunidad de llevar a mi esposa a esta cena, voy a ir a compartir con mi Señor y voy a llevar a mi esposa para que también todos los que aún no la conocen te las pueda presentar. Pero no, aquí nos está hablando de que este hombre, alguno me va a decir ahorita, ay, a ver, hermano, que entonces no hay que dedicarse al matrimonio, ni no es eso, ¿no? Aquí lo que esta persona en sí está diciendo es que yo tengo mi prioridad en el deleite sexual. ¿Ya? Mis deleites son de otra índole. Y entonces mi prioridad es en deleitarme a mí mismo. Y quizás no estaba ni casado, ¿no? ¿Verdad? Él puso la excusa de que estaba casado, pero en ningún mandato de la ley, hay la prohibición de asistir a una cena. Lo que había era prohibición de participar en la guerra, eso sí. Si usted se acaba de casar, no podía participar en la guerra porque el deber suyo era ser feliz a su esposa, no fuera que fuera a morir en el combate y otro tuviera que tomar a su esposa. Esa era la única prohibición que había. Pero llevar a su esposa a una cena con el mero jefe, eso, la excusa fue muy tonta. Perdóneme, yo creo que si usted tiene a su esposa a la par y usted le dice, mira, no te quiero llevar a la cena de gala, ahí mismo usted se acuerda del día de su nacimiento. Entonces, amados hermanos, el resumen, perdón, ya me extendí, de esta parábola que es mencionada aquí o que viene a colación en Apocalipsis. Recuerda cuáles son nuestras prioridades. Bueno, amados hermanos, que Dios le bendiga, que el Señor le guarde y gracias por estarnos acompañando en esta serie. Muchísimas gracias por su sintonía, que tengan una bendecida noche. Si el Señor lo permite, en otra oportunidad estaremos platicando nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.